Las raíces paganas de la religión católica. Para conocer el surgimiento de la Iglesia Católica, tenemos que conocer el origen de la religión babilónica, la cual tuvo sus raíces en la antigua ciudad de Babilonia, fundada en la tierra de Sinar, Mesopotamia. Después del diluvio, Nimrod, un líder poderoso y rebelde, estableció el primer reino en Babilonia y promovió un sistema religioso idolátrico. Nimrod, descrito como un poderoso cazador en la Biblia. Génesis 10, 8-11. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech Akkad Calne, en la tierra de Sinar. Se opuso a Dios y fue un sacerdote de prácticas paganas. Tras su muerte, su esposa Semiramis lo deificó como el dios solar y proclamó a su hijo Tamuz como su reencarnación. Este sistema religioso basado en la adoración de Nimrod, Semiramis y Tamuz se convirtió en la base de la idolatría babilónica. Del paganismo babilónico a la veneración de María en el cristianismo. El culto a la diosa madre y su hijo, originado en la antigua Babilonia, se extendió a diversas culturas bajo diferentes nombres, como Isis y Horus en Egipto, Afrodita y Júpiter en Grecia y Venus en Roma. Este culto pagano fue adoptado y aprobado por la Iglesia romana, reemplazando a la diosa madre con la figura de María, la madre de Jesús, para facilitar la conversión de paganos al cristianismo. Este proceso se consolidó en el Concilio de Éfeso, 431 después de Cristo, donde se declaró a María como Madre de Dios. El culto a María es una continuación del paganismo disfrazado de cristianismo, con títulos y representaciones artísticas que reflejan la antigua adoración a la diosa madre. Además que esta veneración no tiene base en las enseñanzas originales de Jesús a los apóstoles, sino que es el resultado de la mezcla de creencias paganas con el cristianismo durante la apostasía de los siglos III y IV. El culto a María, raíces paganas y su contraste con las enseñanzas bíblicas. El culto a María en la Iglesia Católica Romana tiene sus raíces en antiguas prácticas paganas de adoración a la diosa madre, como Isis y Astaret y Diana. Aunque María, la madre de Jesús, es venerada como una figura piadosa y bendita en el cristianismo bíblico, el catolicismo ha exaltado su posición hasta niveles divinos, equiparándola o incluso superándola en importancia a Jesús. Esto se evidencia en prácticas como el rezo del rosario, donde el Ave María se repite 9 veces más que el Padre Nuestro, y en doctrinas como la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, que no tienen fundamento bíblico. La exaltación de María en la Iglesia Católica no tiene fundamentos porque contradice las enseñanzas bíblicas, las cuales enfatiza que solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La idea de que María intercede por los creyentes ante Jesús, mostrando compasión y bondad superiores a las de su Hijo, es considerada una blasfemia. Las Escrituras no apoyan la adoración o la oración dirigida a María, sino que la presenta como una mujer humana necesitada de salvación como cualquier otra persona. Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Las prácticas paganas como el rosario, que era utilizado en cultos a diosa madre mucho antes del cristianismo, se argumenta que estas prácticas junto con la repetición de oraciones son contrarias a las enseñanzas de Jesús, quien advirtió contra las vanas repeticiones. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El culto a María en el catolicismo es una mezcla del paganismo y cristianismo, que desvía la atención de la adoración exclusiva a Dios y a Jesucristo como único Salvador y mediador.
El culto a los santos y la idolatría. Venerar y orar a los santos tiene sus raíces en antiguas tradiciones paganas de adoración a dioses y diosas. En la Iglesia Católica, los santos son personas fallecidas, designadas por el Papa, a quienes se le atribuye poderes de intersección. Sin embargo, la Biblia define a los santos como creyentes vivos en Cristo, no como figuras muertas a los que se debe orar. Efesios 1:1, Filipenses 1:1. La comunicación con los muertos, como se practica en el catolicismo, es una forma de espiritismo condenado en la Escritura. Isaías 8:19-20. El origen de esta práctica se remonta a Babilonia, donde se adoraba a miles de dioses y diosas asociados con aspectos específicos de la vida, como temporadas, ocupaciones y eventos. Este sistema se extendió a otras culturas como la romana, donde dioses como Juno, Minerva y Apolo eran venerados por sus roles particulares. Con la llegada del cristianismo y la posterior apostasía, estas deidades paganas fueron reemplazadas por santos cristianos manteniendo las mismas funciones y días de celebración. Por ejemplo, la diosa pagana de Brígida se convirtió en Santa Brígida, y templos dedicados a dioses como Júpiter y Apolo fueron rededicados a santos como San Pedro y San Apolinar. La Iglesia Católica ha canonizado a miles de santos, muchos de los cuales fueron simplemente dioses paganos renombrados. Además, se menciona cómo estatuas y templos paganos fueron cristianizados para mantener la devoción a los antiguos ídolos bajo nuevos nombres. Esto incluye la veneración de imágenes y pintura, algo que la Biblia prohíbe explícitamente. Éxodo 24, Levítico 26:1 y 1 de Juan 5:21. El uso de iconos, aureola y otras representaciones visuales en el catolicismo también tienen raíces paganas. Por ejemplo, la aureola, un símbolo común en las representaciones de santos, eran utilizados en Babilonia y otras culturas paganas para representar divinidades. Incluso las pinturas de Jesús, María y los santos carecen de la base bíblica, ya que las escrituras no describen su apariencia física y su uso en el culto es considerado una forma de idolatría. La cruz y Constantino, orígenes y controversia de un símbolo religioso. El origen y la consolidación de la cruz como símbolo de adoración en la iglesia cristiana vincula principalmente a la figura del emperador romano Constantino. Según la tradición, Constantino tuvo una visión de una cruz ante la batalla del puente Milviano, con la inscripción In hoc signo vince, con este signo vencerás, lo que lo llevó a adoptar la cruz como estandarte y atribuir su victoria a este símbolo. Este evento impulsó la popularidad de la cruz en la iglesia romana, aunque su autenticidad histórica es cuestionable, ya que la única fuente es Eusebio, conocido por su tendencia a manipular hechos. El texto cuestiona si esta visión puede ser divina, argumentando que no concuerda con las enseñanzas bíblicas ni con el espíritu del cristianismo, especialmente considerando que el Imperio Romano, liderado por Constantino, es descrito en las escrituras como una bestia corrupta. Además, se señala que la conversión de Constantino fue más una estrategia política que una genuina fe cristiana, ya que continuó cometiendo actos violentos como el asesinato de su esposa e hijo y mantuvo prácticas paganas incluso después de su supuesta conversión. Constantino buscó unificar el imperio mezclando el paganismo y el cristianismo, utilizando la cruz como símbolo común para ambos grupos. Su madre Helena también contribuyó al culto de la cruz al descubrir la supuesta cruz original de Jesús en Jerusalén. Aunque este relato es considerado legendario y carece de fundamento histórico, a pesar de ello, la cruz se convirtió en un objeto de veneración y superstición, atribuyéndosele poderes protectores y milagrosos, lo que distorsionó su significado original en el cristianismo. Reliquias en la Iglesia Católica. Las prácticas de veneración de reliquias en la Iglesia Católica
Destacando su falta de fundamento histórico y su inconsistencia con las enseñanzas bíblicas, se mencionan numerosas reliquias supuestamente sagradas, como fragmentos de la verdadera cruz, los clavos de la crucifixión, la corona de espinas, la copa de la última cena, e incluso objetos personales de María y Jesús, como su cabello, ropa y herramientas de carpintería de José. Muchas de estas reliquias son obviamente falsas, ya que existen múltiples versiones de un mismo objeto, lo que las hace imposible de ser auténticas. Durante la Edad Media, la venta y el tráfico de reliquias se convirtieron en un negocio lucrativo, con iglesias compitiendo por poseer los objetos más sagrados. Incluso se mencionan casos absurdos, como el Santo Sepulcro de Jesús, que se creía tenía poderes milagrosos, y reliquias que resultaron ser huesos de animales o plumas de avestruz. A pesar de la falta de evidencia histórica y bíblica, las reliquias se utilizaron para consagrar iglesias y edificios, una práctica que se remonta al paganismo y no al cristianismo primitivo. Esto contrasta con la resurrección de Jesús, cuya tumba está vacía, con las prácticas paganas de adoración de restos mortales, como en el caso de Nimrod, el falso salvador de Babilonia, cuyos supuestos restos se esparcieron y fueron venerados.